palabra de Dios, hermanos. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio, que ya no sabe recibir consejos, porque ha salido de la cárcel para reinar. Esto es el joven sabio, aunque nació pobre en su reino. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aún los que venían vendrán después, y ni aún los que vendrán después estarán contentos con él, pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Esto es la palabra de Dios. Andy Warhol es quizá uno de los artistas más influyentes y visionarios del siglo XX. Y él observó el nacimiento de la cultura de las celebridades y los medios de comunicación masivos y pronunció una frase, tal vez una de las más conocidas de la era moderna y que pudiéramos etiquetar como premonitoria o secularmente profética. En 1968, Warhol dijo: en el futuro todos serán mundialmente famosos por 15 minutos. De ahí viene la conocida expresión: aprovecha tus 15 minutos de fama. Desde ahí, justamente. Y creo que puedo ver ahora lo que Warhol vio en ese momento. Vivimos en la sociedad que tiene por deporte hacer famosas a personas en tiempo récord y no necesariamente por las razones más elogiosas. De los que hacen una tontería hasta los que incluso con una personalidad excéntrica llaman la atención y buscan el reconocimiento de las masas. Esta sociedad eleva a la figura de celebridad a cualquiera y también de la noche a la mañana, lo cual es profundamente problemático. Tengo la firme convicción que eso ha creado la idea generalizada de que todo lo que se necesita en la vida es ser popular o ser conocido. Y como lo hemos dicho en sermones anteriores, si pudieras entrevistar a un buen número de personas jóvenes entre los 13 y los 20 años, tal vez su respuesta y aspiración para la vida es algún día hacer algo que los haga viral, convertirse en influencer y cobrar 3 millones de pesos por cada historia en su Instagram. Que si tan solo se logra ser popular, dicen, entonces el dinero vendrá detrás y también la aprobación de las personas. Pero no hay nada más engañoso que el poder efímero. Nadie que viva para este mundo segará al final de sus días paz. Y nadie que busque la gloria de este mundo encontrará alivio al final de sus días. Porque nadie es capaz de satisfacer las demandas del mismo mundo que los exalta. El mismo mundo que los eleva es el mismo mundo que los derriba. Y por eso es común encontrar personas que luego de alcanzar la cima, el poder, la fama, de acumular muchos seguidores, de tener mucha gente que aprueba lo que hacen, terminan con finales trágicos. Y esta es la última cuestión que el predicador afronta como parte de esa cruda realidad que hasta ahora ha estado viendo enfrente a sus narices y justo antes de comenzar un nuevo segmento en el capítulo 5, como lo veremos en el sermón que viene. El proverbista, para ubicarnos en la escena, ha estado batallando acerca de cuál es el sentido de la vida. En los primeros 2 capítulos él ha llegado a la conclusión de que la vida no tiene sentido debajo del sol, que todo es vanidad, porque no hay nada que pueda darle propósito a lo que sucede en este mundo más allá de la eternidad. Pero luego en el capítulo 3, como lo hemos repetido, estoy recapitulando, él se encuentra con la idea de que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo
y que todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Y esa comprensión en el capítulo 3 hizo que el predicador adquiriera una nueva forma de ver la vida. Una sabiduría que ahora le permitía relacionarse con esas cosas que le parecían vanas de manera más sabia, más satisfecha. Pero eso no cambiaba la realidad de que las cosas seguían siendo duras. Y en el capítulo 4, lo que hace es ver ahora esa cruda realidad. Y esa cruda realidad estaba concentrada en algunas situaciones que él podía percibir. La opresión de los ricos sobre los pobres no se había ido porque ahora él entendía que Dios tiene su tiempo y todo tiene su tiempo debajo del sol. La realidad del trabajo duro y que algunos lo hacen por malas motivaciones y otros simplemente se van al extremo de la parsimonia. También vio la realidad de la soledad, como lo vimos en el sermón pasado. Y ahora él ve una nueva realidad cruda, la realidad del poder. La realidad de las personas que ascienden, que tienen sabiduría, que la sabiduría los hace famosos y luego que los hace famosos, reconocidos y que tienen cierta influencia, vuelven otra vez a experimentar el ciclo de vanidad de que el mismo pueblo que los exaltó ahora los crucifica. Y esa nueva observación tiene mucho que ver con la propia realidad del predicador, pero también con la nuestra. Salomón, si identificamos a él como el predicador, estaba en la cima de su reinado. Había alcanzado todo lo que quería y estaba preocupado por qué iba a venir después, quién iba a gobernar después de él. De modo que él sabe de qué está hablando. Cuando él habla de poder, él sabe de lo que habla. Cuando él habla de la fama efímera, él sabe de lo que habla. Y cuando él habla de sabiduría, él sabe de lo que habla, porque él se la pidió a Dios por encima de todas las cosas. Así que nos vamos a encontrar con un predicador muy personal, con verdades muy personales, pero también muy relevantes para nosotros en el día de hoy. Y este es el argumento que quiero proponerles para el sermón en esta mañana. Aunque ser sabio puede traer influencia y poder, toda su gloria será temporal. Es decir, toda la gloria de ese poder y de esa influencia. Aunque ser sabio traerá influencia y poder, toda su gloria será, y de hecho es temporal. Y vamos a desarrollarlo a la luz de dos encabezados, como parece ser la división natural del pasaje. Por un lado vamos a ver la excelencia de la sabiduría, versículos 13 al 14, y luego veremos la vanidad del poder. El flujo en el texto es muy claro. La excelencia de la sabiduría hace a una persona reconocida y digna de ser seguida, obtiene poder, pero luego ese poder se vuelve vano. Esa es más o menos la idea que nosotros vemos en el texto. Y vamos a ver en primer lugar la excelencia de la sabiduría, versículos 13 al 14. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos, porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. A diferencia de los casos anteriores, el predicador no comienza con la observación de la cruda realidad, sino con el razonamiento a partir de esa realidad. En los casos anteriores, él veía, por ejemplo, la opresión y luego razonaba con sabiduría. Luego veía la dureza del trabajo y luego razonaba con sabiduría. Luego la soledad y luego razonaba con sabiduría. Aquí lo hizo al revés. Razonó con sabiduría y luego presenta la cruda realidad. Y ese razonamiento de la sabiduría del predicador, como dije, estaba muy cerca de él. Él sabía lo que era la sabiduría como nadie. Y este pasaje pareciera abrupto en la estructura porque es muy difícil encajarlo y ver qué relación tiene con lo que hemos venido trayendo, pero debe verse como una preparación para el siguiente bloque en el libro de Eclesiastés, como ya lo mencioné, en el que vamos a ver una versión del predicador más proverbial. O sea, a partir de aquí, el predicador en los capítulos 5, 6 y 7 lo vamos a ver diciendo muy frecuentemente cosas como esta. Es mejor esto que esto. Es mejor esto que esto. Es mejor esto que esto. Es destilando ahora sabiduría, no frustración. Entonces, este pasaje aparece así como una transición degradada para ir de esa cruda realidad
a un personaje o a un predicador mucho más sabio y consejero. Este pensamiento vino a su mente y no por primera vez. Ya él había razonado acerca de la utilidad de la sabiduría, pero la conclusión había sido diferente. No era que era mejor ser sabio que ser necio. En su momento, la conclusión a la que él llegó antes de entender que Dios hace todo hermoso en tu tiempo era que no tenía sentido ser sabio o necio, que daba lo mismo. Esto dijo en su momento el predicador. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad. Antes de ese capítulo 3 que parte en 2 a nuestro predicador, eso era lo que él pensaba de la sabiduría. Ser sabio, ¿para qué? ¿De qué me ha servido eso si el otro necio se va a morir al igual que yo? Es más, ¿de qué me sirve si muy probablemente todo lo que yo acumulé con sabiduría, un necio lo va a dilapidar? La conclusión, fatal. Todo es vanidad. No sean ni necio ni sabio. Aquí él no está teniendo esa perspectiva. Él está diciendo, lo que he visto ahora es que es mejor ser sabio que necio. En definitiva, es mejor ser sabio que necio. Y lo hace contrastando o aplicándolo a una realidad específica, el poder. Esto es sabiduría y necedad, pero en relación al poder. Pero eso no es lo único que él pone en contraste. También menciona a un joven y a un anciano y hace referencia a su condición, un joven pobre y un anciano rey, es decir, rico, poderoso. Es que esta sabiduría es una sabiduría enriquecida ahora del predicador. Algunos sugieren que el predicador está aquí tirándole un puyazo a David, el papá. Que el joven fue más sabio que David, que viejo se echó a perder. Entonces algunos leen esto como un puyazo. ¿Sabe lo que es un puyazo? Una indirecta, o en términos mucho más del interior del país, un comentario sugerente. Un puyazo. Mira, mejor un joven como yo, sabio, que un viejo de esto, tan necio. Sin embargo, por el tono reflexivo que el predicador ha asumido hasta aquí, es más probable que se refiera incluso a las diferentes etapas de su misma vida. Como sabemos, él pidió a Dios sabiduría desde muy joven para reinar y en efecto tuvo momentos de mucha gloria y prosperidad. Él fue hijo de Betsabé. Posiblemente no nació en medio de todos los honores posibles. Era una relación que todo el mundo reconocía como ilícita y que nadie podía esperar que fuera a ser precisamente ese el heredero de David. Pero gracias a la sabiduría que obtuvo, fue superior a la fuerza en Absalón. Fue superior a todos los otros hijos de David en cualquier otra virtud que ellos tuvieran, porque él tenía sabiduría. Y fue a él a quien Dios le encomendó que se hiciera rey, o que a quien David encomendó que hiciera rey. Pero sabemos también que en su vejez o en sus años adultos, él no obró con tanta sabiduría. En los capítulos 1 y 2 vimos que fue en una cruzada para buscar sabiduría y se volvió borracho, promiscuo, acumulador y un montón de situaciones. De hecho, llegó a tener un montón también de mujeres y amantes, concubinas. Así que es muy probable que él esté haciendo aquí una reflexión acerca de sí mismo y esas distintas etapas. Él mismo también estuvo preguntándose quién es el que me va a heredar, quién se va a quedar con mi legado. Él experimentó esa sensación de decadencia. Por lo tanto, es posible que él esté viéndose a sí mismo y no tanto en comparación con David. Incluso, el predicador podría estar refiriéndose a una observación general en la que muestra cómo la sabiduría puede llevar a alguien de muy abajo en su condición a ser un rey. No necesariamente se necesita de poder o de influencia o de un linaje para llegar a ser rey. Necesitas sabiduría. Y puede ser que esta sea una observación ya mucho más general y me quedo con esa posición. Es simplemente una observación. En los tiempos bíblicos,
se consideraba que los jóvenes eran necios y los ancianos eran sabios. O sea, ser joven era, tú no estás listo, no estás dispuesto. De hecho, en Isaías, cuando el Señor está hablando acerca de los juicios que trajo a Israel, Él dice que por esta causa el Señor permitió que a ustedes los gobernaran niños y jóvenes, como una señal de juicio. Porque los jóvenes no eran considerados necesariamente sabios. Pero la observación del predicador aquí es que la sabiduría y la necedad no dependen de la edad, sino de la determinación de abrazar una forma de vivir que agrada a Dios. Y yo creo que hoy no tenemos que hacer mucho esfuerzo para probar eso. ¿Quién no ha visto a un viejo necio? Todos conocemos a un anciano necio, ¿cierto? Obviamente aquí no. Aquí todos son muy sabios, gracias a Dios. Pero todos conocemos a un anciano necio y todos conocemos personas jóvenes muy sabias, ¿cierto? Una vida sabia es un tesoro invaluable y es por eso que por encima de cualquier cosa debemos anhelar la sabiduría, por encima de cualquier cosa. Muchas personas persiguen hoy poder, influencia, dinero, como ya lo mencionamos, y muchas otras cosas, pero no necesariamente a partir de una vida sabia, sino incluso impulsados por la necedad. La persona más rica y poderosa del mundo, si vive sin sabiduría, pronto vendrá a la ruina. La sabiduría no se compra. La sabiduría no se fabrica, no se disimula. La sabiduría no se puede volver artificial. La sabiduría es única y tiene una fuente, Dios como la fuente de esa sabiduría. Bueno, la Biblia lo dice claramente, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es interesante que el predicador menciona que el rey viejo, su problema de necedad era porque no escuchaba consejo. Miren lo que dice el texto. Y esto es interesante porque nos va a permitir ver de manera más concreta en qué consiste la necedad. Miren lo que dice el texto. En el versículo 13 dice: mejor es joven, pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejo. Miren la conexión que está haciendo el predicador con no recibir consejos a la par de ser necio. La necedad es eso. Pudiéramos nosotros estirar ese razonamiento y decir que la sabiduría entonces es ¿qué? Poder escuchar consejos, poder ser dirigidos, poder ser orientados, y que la necedad es cerrar el oído, pretender que ya todo lo sabemos. Parece que es eso lo que el predicador está usando o enfatizando cuando se refiere a la necedad, a alguien que no escucha consejo. Bueno, no en vano dice la Biblia que el que no oye consejo no llega viejo. Eso sí está en la Biblia, ¿verdad? Y esto nos permite también hacer una relación entre lo que el predicador está observando como la principal fuente de sabiduría: escuchar, oír y atender el consejo. Miren lo que dice Proverbios 12:15, esto es la Nueva Versión Internacional. El camino del necio es recto en su propia opinión. Él no oye a nadie. Pero el que obedece el consejo es sabio. Cuando nosotros escuchamos a una persona sabia en su propia opinión, ¿sabe qué decimos? Ay, es que él es terquito. No, la Biblia lo llama necio. Él no es necio, él es intransigente. Hasta términos elegantes buscamos para referirnos a la necedad. Pero el que es recto en su propia opinión, pero el que obedece el consejo es sabio. Noten otra vez el contraste, eso es un paralelo. El necio es recto en su propia opinión, el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio en tu vejez. Por eso les decía que eso está en la Biblia.
acepta el consejo y escucha la corrección para que seas sabio en tu vejez. O sea, un sabio necio no se volvió necio un viejo necio no se volvió necio por hacerse viejo. Fue un proceso de construcción de necedad a lo largo de los años. ¡Qué desperdicio! Toda una vida siendo necio. Y ya después de viejo, imagínate, cosechar los frutos de esa necedad. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ahí agrega ahora el predicador, en este caso Salomón, otro proverbio, otro elemento de él. ¿Por qué el necio no oye consejo? Porque es soberbio. En oposición al sabio y entendido que obtiene la sabiduría. Pero vemos también que rechazar el consejo es necedad. El temor del Señor, dice Proverbios 1:7, es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y Proverbios 15:5, el necio desprecia la disciplina de su padre, pero el que la acepta demuestra la prudencia. Todos estos textos nos permiten concluir que la principal fuente de sabiduría proviene de la humildad para saber que no lo sé todo y que necesito aprender de otros. Curiosamente, a veces uno ve más virtuosa la idea de saberlo todo. No hay nadie que lo sepa todo. Nadie se la sabe todas, hermano. Así que la fuente de sabiduría está completamente ligada a la humildad, porque tú puedes tener alrededor mucha gente sabia que te está hablando y escucharlo, pero tu corazón completamente cerrado. ¿Usted alguna vez ha hablado con personas que van y le piden un consejo y usted se lo da de manera tan amable? Usted se faja porque él le escribió un día antes o 2 días antes y dice, necesito hablar con usted de esto, de esto, de esto. Y usted empieza a orar, Señor, dame sabiduría, dame tu Espíritu Santo. Yo quiero hablar palabras sazonadas con sal. Cuando se reúne con la persona, ora, Señor, que tu Espíritu Santo esté entre nosotros. No permitas que mi boca hable nada que no sea tu palabra. Y usted por 2 horas se faja. Y la Biblia dice, y la persona está, amén, hermano. Y sale y hace lo que le da la gana. ¿No le ha pasado? Yo pensé que eso solo le pasaba a los pastores. Ay, hermano, muy bueno el consejo y todo, muchas gracias. Y voy y hago lo que yo quiero. O sea, que la necedad no viene necesariamente por la ausencia de sabiduría que nos rodea, sino por algo en nuestro corazón que nos engaña con la idea de que no necesitamos eso, que yo puedo hacer. También podemos afirmar, basado en esto que el predicador nos está presentando, que en consecuencia el orgullo es el primer obstáculo para la sabiduría. Así como la humildad nos abre a la sabiduría, el orgullo nos cierra a la sabiduría. Como diría Kevin Van Hauser, un conocido teólogo de nuestro tiempo, el orgullo no escucha porque el orgullo ya sabe. El orgullo no escucha porque el orgullo ya sabe. Ya yo sé. No sé por qué siento que estoy oyendo jóvenes aquí. Yo sé. Y el papá está, mira, que yo cuando fui joven, yo me metí por ahí. Ay, yo sé. Ya eso me lo dijiste. Yo sé. El orgullo no escucha porque el orgullo ya sabe. Miren, entre uno más pasa los años, más descubre el tremendo regalo que es poder escuchar. Uno debería, entre más viejo se vuelve, más callado y más escuchador. Y yo
personalmente he tenido que aprender eso a palo, porque a mí me tapa la boca y me salen letreros. Siempre hay una opinión, siempre hay que decir algo, siempre hay que opinar. Pero me he dado el trabajo a veces de escuchar, y es tan rico escuchar, además de que cansa menos. Por algo, como dicen por ahí, Dios nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, una forma de identificar a un necio es encontrar a alguien que no deja hablar. Usted está hablando, pero, espérate, yo te digo. Y tú estás, no, sí, pero déjame, no, espérate, yo termino, ya voy a terminar. Y tú, no oye. ¿Quieres ejercitarte en sabiduría? Ejercítate en escuchar. Y luego en pedirle al Señor que te dé un corazón humilde para procesar eso, incluso si viene de personas que tú consideras que están por debajo de ti. Porque a veces escogemos a las personas que escuchamos. Entonces, si es una persona con cierta posición, pero si es alguien que consideramos que no, y no sé si les ha pasado, pero a veces uno lo presencia, ¿verdad? Uno le da un consejo a alguien y la persona con, ay, sí, vaya, hace lo que le da la gana, lo que le dije ahorita, pero llega otro y le dice lo mismo. Y puede ser, esto no lo estoy diciendo desde el resentimiento, para nada, pero es un pastor por el que uno pagó los boletos, lo invitó, es famoso, tiene reproducción, y dice lo mismo. Y tú, era eso lo que necesitaba mi alma. Y lo peor es que uno lo presencia, ¿no? Y dice, óyeme, impresionante, impresionante. Y ahí es donde uno, la humildad tiene que trabajar el doble. Pero sucede porque a veces le ponemos etiquetas a los consejeros, a quien escuchamos, decidimos a quién escuchamos por el grado de influencia que creemos que pueden tener sobre nosotros, pero no, la sabiduría está donde Dios la pone, y la pone a veces en un niño, en una persona de la que ni siquiera nosotros esperamos que nos dé palabras profundamente sabias, en personas que vivieron lo que nosotros no hemos vivido. Si vas predispuesto a escuchar bien, vas a escuchar. Haz el ejercicio y vas a escuchar y te vas a enriquecer y vas a crecer en sabiduría. El problema entonces de ser sabio o necio no está en la edad, no está en la condición. Como dijimos, puedes encontrar viejos necios, jóvenes necios, viejos sabios, jóvenes sabios. Así que, joven que estás aquí, no desprecies la sabiduría. No esperes a llegar a viejo para ser sabio, porque ya no habrá tiempo. No corras tras la necedad. Dispón tu vida para vivir en contra de toda esta corriente del mundo que está construyendo caminos y atajos para el placer y para la vanidad. Así no funciona la vida. Y hermanos viejos que están aquí, para los que tengan la valentía de considerarse viejos, no piensen que lo han alcanzado todo ya. Y que ya no necesitas escuchar a nadie. Hace un rato conversaba afuera con el hermano de más edad en nuestra iglesia. Y siempre lo converso con mi esposa y le digo, para mí es una gran bendición la gente mayor de mi iglesia. Porque yo podría ser nieto de ellos. Y me escuchan con tanta atención como si yo fuera su padre. Eso es sobrecogedor. Y yo doy gloria al Señor por eso. Porque eso es contraintuitivo. O sea, el mundo no hace eso. Y es un regalo del Señor. Porque reconocemos que la fuente de la sabiduría no está en la edad, sino en la palabra de Dios. Así que
las canas que nosotros vemos aquí en nuestra iglesia, estos pelos blancos que nosotros vemos aquí, jóvenes que están aquí, son un regalo. ¿Por qué quisiéramos nosotros tener a los jóvenes con los jóvenes y a los viejos con los viejos? ¿Por qué? Yo quiero estimular a la iglesia y a los jóvenes de esta iglesia a que se reúnan con los viejos. Mi hermano Aramis, vamos a tomarnos un café para que me cuente la historia de la fundación de Pasto. ¿Cierto? ¿Y por qué un viejo no puede invitar a un joven? Ven acá, explícame eso de la inteligencia artificial, que yo de eso, yo no tengo ni idea. Yo veo que todo el mundo curucutea por ahí. Vente a la casa y nos tomamos un café y me explica. Y esto no es ni siquiera sabiduría espiritual. Son cosas para crear conexión y relación. Nosotros no queremos una iglesia segregada, en la que tenemos la iglesia de los jóvenes, en la que los cantos son más movidos, y la iglesia de los ancianos, en la que el himno, las canciones son puro himno. No, porque la iglesia es una y nos nutrimos y nos enriquecemos los unos de los otros. Estamos bebiendo de la sabiduría de los adultos y los ancianos están aprendiendo y enseñando y instruyendo, y en esa relación continua de ida y de vuelta la iglesia se edifica. Eso es una bendición, hermano. Así que damos gracias al Señor por los pelos blancos de esta iglesia. Y damos gracias al Señor por los jóvenes de esta iglesia también. Porque al final no se trata de edad, sino de sabiduría. Hasta ahora entonces el predicador no está observando nada nuevo. Hasta ahí esa observación de su realidad, como dijimos, él está haciendo las reflexiones antes de observar la cruda realidad. Él invirtió un poco el orden que ya traía, y por eso no estamos viendo nada extraordinario. Pero lo que viene ahora es lo interesante, porque él ve la realidad de que la sabiduría puede llegar a ser rey a un joven pobre, lo hace popular, lo embriaga de poder y convierte todo luego en vanidad. Y esto nos lleva de la mano al siguiente encabezado: la vanidad del poder, versículos 15 al 16. Vi a todos los vivientes debajo del sol que andaban con el joven. No fue una visión que él vio, por eso decimos que probablemente sea una autorreflexión o algo que observó en algún momento. Pero tampoco los que vendrán después se alegrarán de él. Dice: he visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. Y luego dice en el 16: no tenía fin la multitud de todos los que lo seguían. O sea, era un montón. Y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él, pues también esto es vanidad. O sea, los mismos que lo levantaron, después ya no estaban contentos. Y dice: esto es vanidad. Aquí está la parte dolorosa de la historia. El predicador observa lo que sucede después del ascenso de este joven sabio. Alcanza exactamente lo que todos sueñan alcanzar. Vi a todos los vivientes debajo del sol que andaban con el joven. 1 millón de seguidores en un mes. Viral. Él no llegó ahí sino por la sabiduría, lo ha dicho. O sea, no fue como que, no hay nada de malo en eso. Él ascendió al poder, en esta descripción que el predicador hace, no por caminos ni por atajos. Fue un camino recto, la sabiduría. Y esa es la descripción de popularidad masiva. El momento en que el joven siente que todo el mundo está de su lado, que toda la sociedad lo respalda. La gloria absoluta, sus 15 minutos de fama. Vino de abajo, ahora está arriba. Lo siguen multitudes. Todos quieren estar cerca de él. Son fácilmente el hijo menor de los 2 pródigos que tenía el padre en la parábola de Lucas 15. Todos querían estar al lado de él. Pero de repente, algo sucede. El predicador nos muestra la otra cara de la realidad, de la cruda realidad del poder.
Su propia experiencia le ha enseñado que hay una segunda parte en esa historia. Una continuación que la euforia del éxito a veces no nos permite ver. Y aquí viene esa observación. Pero tampoco los que vendrán después se alegrarán en él. Las multitudes que hoy lo siguen, la generación que lo celebra, no será la que escriba el final de su historia. Eso es lo que el predicador está observando. Y esa tarea le corresponde a los que vienen después. Y ellos no compartirán ese entusiasmo ya. Para la próxima generación, ese joven que hoy es el centro del universo, será en el mejor de los casos una notica al pie de la historia, si acaso. Como dijimos, el predicador conoce esa realidad porque él la ha vivido. Él fue joven, fue sabio, ascendió al poder, experimentó popularidad masiva cuando reyes y reinas venían de los confines de la tierra a escuchar de su sabiduría, pero ahora está reflexionando sobre su legado. ¿Quién va a quedar? O sea, está viendo probablemente que hasta tiene que batallar con su propia gente para ver, y óyeme, la gente que me seguía, la gente que me alababa, la gente que estaba a mi lado, ¿dónde está? Se da cuenta que las generaciones futuras probablemente ni siquiera lo recuerden con la misma admiración que experimentó en su apogeo. Y esa es la trampa del poder. Por donde sea que nazca el poder, bien sea por caminos rectos como la sabiduría o bien sea por caminos incorrectos, el poder siempre tiene esas dos caras. Nos engaña haciéndonos pensar que es diferente, que es merecido. Que llegamos ahí porque lo sudamos, porque lo trabajamos, porque fuimos más inteligentes, porque fuimos más sabios. Sin embargo, dice él, también eso es vanidad y aflicción de espíritu. Y esta conclusión no se parece a las otras, porque fíjense en algo. No es que ser sabio y alcanzar influencia sea vano, no, él no está diciendo eso, porque al final... O sea, ¿cómo evitas tú que ese joven sabio se haga popular? Es decir, él por más que lo evite, al final él era como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo le decía a alguien después de sanarlo, no le digas a nadie. O sea, era imposible. O sea, en la siguiente aldea estaba la gente agolpada. El Señor no vino buscando fama, no vino buscando reconocimiento, pero... de alguna manera la gente quería estar con él. A veces hasta lo regañaba. Ustedes me siguen porque yo les doy paz. Sí, ¿y qué? Y ahí estaban. Así que no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en ser sabio y subir. Él se está refiriendo a pretender vivir para ser siempre recordado. Es decir, es que el joven llegó ahí y él pensó que él iba a vivir así toda la vida. Se alimentó de eso para luego darse cuenta que no, que es fácilmente reemplazable. Y entonces todo se volvió vanidad para él. Eso es vano. Es la cruda realidad de que la gente que un día sigue, después sigue a otro. Somos fácilmente reemplazables. No somos imprescindibles. Al muerto se le llora 3 días. Quedará algún recuerdo, una foto. Ay, el hermano tan bueno que era. No somos imprescindibles. Y vivir obsesionados con quedarnos en la cima y la popularidad, eso es absurdo, pero es altamente seductor. Las personas que llegan ahí por eso tratan de aferrarse, porque no se imaginan un día en el que no sean recordados. Pasa con políticos, pasa con hombres importantes, pasó con reyes, pasa con líderes, pasa con pastores, pasa con todos los que logran rasgar un poquito de influencia. Hacer todo lo posible para no ser olvidado. La multitud que recibió al Señor el domingo de Ramos en Jerusalén, ¿cómo lo recibió? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. 3, 4 días después estaban gritando, esos mismos en la plaza, crucifíquenle, crucifíquenle, los mismos. Porque eso es la influencia efímera en este mundo. El Señor no vino buscando eso, como lo dijimos. No vino buscando gloria temporal de este mundo.
lo decía una y otra vez, gloria de los hombres no recibo, no busco. El Señor no estaba detrás de eso, pero Satanás se lo propuso en algún momento. En la tentación, en Mateo capítulo 4, Satanás le da una tentación al Señor que a veces pasa muy desapercibida. Dice que lo lleva al pináculo del templo, o sea, a la parte más alta. Es una cosa que estaba 10, 12 metros de alto, que quién sabe, hasta más, altísima. En plena plaza donde está todo el movimiento, lo pone Satanás ahí, no sabemos si en una visión o si... Y le dice, tírate. Y manda a los ángeles que te sostengan. Él está diciendo, ¿te imaginas lo que es tirarte de ahí y que caigas parado? La gente se te va a venir encima y te van a alabar y van a exaltarte. El veneno de Satanás estaba en que si Jesús se hacía popular, no lo mataban. No iba a la cruz. Y él intentó con Pedro también, cuando el Señor le dice, voy a morir en 3 días. Y Pedro le dice, no, Señor, las emociones, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No a Pedro, sino a Satanás, que le estaba tentando por medio de Pedro a evitar la cruz. Satanás estuvo todo el tiempo tratando de evitarle la cruz al Señor y el sufrimiento y el dolor. Y le dice, tírate, serás un rockstar, todos van a venir a tus pies. Un profeta se tiró del pináculo del templo y no se murió. O sea, va a venir gente del mundo a adorarte. Eso es espectacular. Y el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás está detrás de eso, de ofrecer a través del sistema de este mundo fama efímera, poder efímero y todo eso como parte de un sistema que nos aleja del verdadero propósito de Dios para nuestras vidas, que es adorarle a Él y hacer todos nuestros esfuerzos para que todo lo que hagamos sea dirigido al Señor. Piénselo por un momento. Si nos hacemos libres de esta idea de querer reconocimiento y gloria en este mundo, que las personas nos reconozcan, que seamos famosos, que por fin seamos visibles, que nos acepten, que nos alaben, vamos a vivir con más gozo y libertad si nos despojamos de eso. Porque esperar el favor de los hombres es una esclavitud. Siempre tienes que estar haciendo algo para satisfacerlo. Siempre. Si no, pregúntenle a los muchachos que tienen cuentas virales, que tienen que estar haciendo 4 y 5 videos todos los días y fingiendo que están felices y que viven una vida plena. Y ya no son 5, ni 6, ni 7, porque tienen que alimentar la masa y se convierten en un producto y sin darse cuenta en esclavos. Esa es la esclavitud moderna. No importa cuán noble sea tu ascenso, cuán merecida sea tu popularidad, cuán justa sea tu influencia, todo está sujeto a la misma ley inexorable del tiempo. Todo. Por muy espectacular que sea tu ascenso, por muy masiva que sea tu popularidad, por muy merecido que sea tu éxito, llegará una generación que no conocerá tu nombre. Lo que hoy parece tan importante, tan trascendente, tan digno de ser recordado para siempre, será completamente irrelevante para quienes vivan en ese tiempo. Por eso no hay que estar buscando detrás de todo lo que hacemos el que esto tenga el reconocimiento y la gloria. Eso es pesado. Los que buscamos la gloria del Señor, no deberíamos tener ningún problema con ser olvidados por este mundo. Ninguno. Siempre que podamos proclamar el nombre que permanece para siempre. No tenemos otra meta. No tenemos otro fin. Fue el conde de von Zinzendorf que lo dijo en palabras que no pueden ser más precisas. Predica el evangelio, muere y sé olvidado. Predica el evangelio, muere y sé olvidado. Si el Señor nos da la oportunidad
de ver como recompensa de vivir sabiamente el alcanzar cierta influencia. Puede ser que alguno de ustedes reciba un ascenso, se convierta en un político bueno y bíblico. No sé si eso es una contradicción de términos, pero suponiendo que se puede ser alguien honesto, que llega a lugares importantes como resultado de ser alguien sabio, está bien. En el área en la que sea que nos desenvolvamos, perfecto, pero no olvidemos que no se trata de nosotros. Se trata del Señor y debemos siempre buscar que Él sea glorificado y no nosotros. Hermanos, créanme que es muy fácil creer esa mentira. Porque todos los días estamos siendo bombardeados con esta idea de que necesitas ser famoso. De hecho, la expresión "no te conoce nadie" es un insulto hoy en día. ¿Usted no sabía eso? Que va, cállate, no te conoce nadie. Y es una forma de insultarte. ¿Y de cuándo acá la identidad nuestra está en que nos conozcan? Fulano no aparece ni en Google, no aparece en Google, no existes. Te dicen. Porque vivimos en esta cultura del ser conocido, de ser famoso, de tener un nombre. El poder y la influencia embriagan fácil. Muy fácil. Y quien se embriaga pierde la cordura, como usted muy bien lo sabe. Tremenda dosis de realidad que nos está dando el predicador aquí. Parece que él mismo está admitiendo ya, con mucha sabiduría, parece que voy a ser olvidado. Y está bien. Después de todo, algo le recuerda a uno al predicador. Aquí estamos predicándole, ¿no? Algo. ¿A cuánta gente conocemos que se le va la vida tratando de llegar a algo, de alcanzar la cima, de ser exitosos, de dejar un legado para encontrarse con la realidad de que son fácilmente reemplazables? Este mundo es experto en elevar personas como si fueran torres de Babel para luego ellos mismos derribar esas torres. ¿Han escuchado ese dicho? De subió como palmera y cayó como coco. Más o menos es la idea detrás. ¿Qué estás persiguiendo en esta vida, hermanos? ¿Cuál es la meta de tu vida hoy? ¿Qué es lo que hace que te levantes cada mañana? ¿Para quién estás viviendo? Es la pregunta. ¿Qué estás persiguiendo? Esta es la confrontación final del predicador. Él necesitaba enfrentarse a esa realidad. No solo la injusticia, no solo la envidia, no solo la soledad, no solo la vanidad, también el éxito es parte de esa cruda realidad. Sin embargo, hay sabiduría para cada cosa y así estamos cerrando nuestro capítulo 4. Ante la injusticia y la opresión que vimos en los primeros versículos, la cruda realidad de la injusticia y la opresión, tenemos esperanza de que el Señor cuida del débil y somos llamados a actuar con misericordia. Esa es la vida sabia. Ante la cruda realidad de que el trabajo es duro y que podemos llegar a hacerlo por malas motivaciones e incluso a resistirlo con pereza, somos llamados a trabajar con diligencia y disfrutar el fruto de ese trabajo con contentamiento. Esa es la vida sabia. Ante la realidad cruda de la soledad, como lo vimos el domingo pasado, sus inclemencias, nuestro llamado es buscar compañía y caminar al lado de otros. Esa es la vida sabia. Y ante el deseo de poder que nos tienta todo el tiempo, de fama, de influencia, de reconocimiento, de tener un nombre, de que alguien nos conozca, el llamado del Señor es a permanecer siempre buscando su gloria y no la nuestra. Esa es la vida sabia. Así que no podemos quitar esta cruda realidad en medio de nosotros. Vamos a seguir viendo opresión. Va a seguir siendo duro el trabajo. Vamos a seguir viendo la soledad como algo que acecha. Vamos a seguir viendo que incluso los que lleguen a ciertas posiciones del poder van a ser olvidados.
Pero mis hermanos, para cada una de estas realidades crudas hay un llamado a vivir sabiamente. Y gracias a Dios que ese llamado no es otro que perseguir la gloria del Señor Jesucristo y no la nuestra. Vivir para Él y no para nosotros. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, esto es un llamado que el Señor te hace hoy. A que no vivas persiguiendo los espejismos de este mundo, porque te vas a cansar y al final vas a encontrar que era humo lo que tenías en tu mano, nada en concreto. No persigas la aprobación de personas que al final te desaprobarán indefectiblemente, porque nadie puede agradar a todo el mundo, ni siquiera a nuestro Señor Jesucristo, porque también tuvo enemigos y detractores, y bastante. Y como dicen por ahí, nosotros no somos más buenos que el Señor. Pero si tú escoges despojarte de todo eso y vivir para la gloria de Dios, habrás escogido el camino de la sabiduría y para ello hay recompensa. Pero no puedes hacer eso sin Cristo, mi amigo. Tienes que venir a Él, morir a ti, a tus pecados y reconocerle como tu único y tu suficiente Salvador. Y entonces Él te dará por medio de su Espíritu lo necesario para que vivas en sabiduría para su gloria. Oremos. Gracias, Señor. Gracias.